venerable por su vida, por gracia y por nombre, Benito, que dejaba la casa y los bienes familiares deseando solo agradar a Dios, buscó llevar una vida santa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con todos vosotros. La Iglesia celebra hoy la fiesta de San Benito, patrón de Europa. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que no has venido a condenar sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho amas, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que hiciste del abad San Benito un esclarecido maestro en la escuela del divino servicio, concédenos que, prefiriendo tu amor a todas las cosas, avancemos por la senda de tus mandamientos, con libertad de corazón, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Hijo mío, si aceptas mis palabras, si quieres conservar mis consejos, si prestas oído a la sabiduría y abres tu mente a la prudencia, si haces venir a la inteligencia y llamas junto a ti a la prudencia, si la procuras igual que el dinero y la buscas lo mismo que un tesoro, comprenderás lo que es temer al Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor concede sabiduría, de su boca brotan saber e inteligencia, atesora acierto para el hombre recto, es escudo para el de conducta intachable, custodia la senda del honrado, guarda el camino de sus fieles. Entonces podrás comprender la justicia, el derecho y la rectitud y el camino que lleva a la felicidad. Palabra de Dios. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos temed al Señor, porque en nada les falta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?
Jesús les dijo: en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Celebramos, como decíamos al principio, hoy esta fiesta de San Benito, patrón de Europa. San Benito, que es un personaje entre el siglo V y VI, nace en el 480 y morirá muy entrado ya más de la mitad del siglo VI. Y es un personaje en un momento histórico crucial para la Iglesia y para Europa. Ha caído el Imperio Romano de Occidente, continuará el Imperio Romano de Oriente en Constantinopla 1000 años más. Bueno, desde casi 1000 años, aquí faltarán 900 para que caiga, cayó en el siglo XV. Pero es un momento en que toda la estructura romana se hunde. Han entrado todo lo que son los godos a nivel cultural pues muy bajos, y destruyen todo lo que tocan. No saben llevar las cosas bien, solo saben el enriquecerse a nivel personal y buscar el gobierno para ganar dinero, para nada más, pero no les importa ni el pueblo, ni la prosperidad, ni nada. Y es un momento en el que se han creado, ya se habían creado bastantes monasterios, sobre todo a partir del siglo IV, cuando San Atanasio con sus monjes irá a ver al Papa, y en medio de las persecuciones arrianas, y ahí empezarán los primeros monasterios en Occidente. Esto es pues 150 años antes de San Benito. Y San Benito ya conocía monjes, y muchos. Lo que pasa es que de los monjes también es un momento que hay crisis de todo, con todos los godos. Y él será enviado, él es de Nursia, está enviado a Roma a estudiar, y ve la corrupción total, a nivel de estudios, a nivel de gente, todo se está hundiendo. Y decide pues irse a Subiaco. Subiaco está muy cerca de Roma, en medio de las montañas, a unas cuevas, y será 3 años pues un puro eremita en la soledad, allí buscando a Dios, y lo encuentra bien. Y a partir de ese momento y después de estos 3 años de soledad entenderá bien lo que Dios pide, que son monasterios donde la gente pueda realmente vivir una experiencia de Dios bien, realmente de una forma ordenada, y donde se pueda transmitir todo aquello que se está hundiendo, que es una auténtica vida cristiana, pero a la vez una auténtica transmisión de todo lo que es la auténtica cultura clásica. Cultura clásica en todo, en el buen sentido de la palabra, o sea, lo que era la cultura, porque lo estaban hundiendo todo. Y a la vez, no solo cultura en el sentido de libros, sino de las técnicas. Se dará esos grandes monasterios donde se mantendrá todo lo que es el buen hacer de la agricultura, lo que es el buen hacer de toda la técnica, desde el vino hasta la madera, la construcción. Todo eso a nivel práctico, cultura práctica, también lo mantendrán, porque se está hundiendo. En Europa se está volviendo a milenios, a perder milenios de cultura. Y él será también el que hará las grandes bibliotecas en los monasterios, con aquel lema que se dice a veces a medias, aquel famoso ora et labora, o sea, reza y trabaja. Pero el lema era más largo, era ora et labora, obediencia sin demora, o sea, y obediencia sin demora, o sea, ora, reza, trabaja
obedece. ¿Obedece a quién? Pues obedece al abad, al padre de la comunidad. Y es que el orden, en un momento de gran desorden, el orden era importantísimo para que la comunidad fuera adelante. Y eran comunidades muy grandes. Hemos de pensar que muchas veces los monjes eran cientos y cientos de monjes en cada monasterio. Y eran como pequeñas ciudades que prácticamente se autoabastecían porque sabían hacer de todo, y de muchos de estos monasterios después saldrán a su alrededor ciudades, porque la gente se iba ahí donde estaban los monjes a recibir protección, a recibir cultura, a recibir lo poco que esta nueva sociedad puede dar, que es la sociedad monacal, lo poco o lo mucho para la época. De hecho, en 200 años, bueno, después él fundará sobre todo el de Monte Cassino y otros cuantos monasterios, pero hemos de pensar que en solo 200 años se habrán creado más de 1000 monasterios benedictinos, y fue una fuerza arrolladora de conservación de la fe, de la técnica, de la ciencia en la época. Y por eso el Papa lo quiso, Pablo VI, como patrón de Europa, para entender que hemos de volver a las raíces, esas raíces cristianas que mantuvieron Europa en lo que es, mantuvieron la cultura europea, el modo de hacer, todas las tradiciones, en el buen sentido de la palabra, tradiciones, no solo tradiciones a nivel litúrgico o a nivel cultural en el sentido de los libros, sino la cultura del saber hacer, la cultura práctica de las cosas, todas las técnicas desde agrícolas, constructoras y de todo tipo. Fue un gran personaje a nivel religioso, sobre todo porque hizo esa famosa regla, la regla de San Benito. Por eso en la primera lectura nos ponen el libro de los Proverbios, donde empieza de forma parecida: hijo mío, si aceptas mis palabras. Él empezará: escucha, hijo mío. También de la misma forma empieza, muy parecido, el libro de la regla de San Benito, un libro que es un clásico absoluto. Casi todas las órdenes religiosas monásticas lo han tenido, lo han cogido, lo han reelaborado, pero lo han tenido como modelo. Es la gran regla de las reglas. Hay muchas más reglas en las religiosas, pero esta es considerada como la madre de todas, no en el sentido que sea la primera, pero sí la más importante, porque es aquella que nos hace entender, y además hay mucha fe y mucha psicología también en ese libro. Allí nos enseña muchas cosas desde la fe, la más típica y que se repite tanto, pero como esta hay muchas otras: el estar siempre atentos, los monjes a los últimos que entran, con aquella mentalidad de que el último monje, el que acaba de entrar, por él puede hablar el Espíritu Santo. Y tiene razón, y eso lo hemos visto muchas veces en la Iglesia. Aquellos que empiezan son, entre comillas, más vírgenes, en el sentido de que detectan más dónde está el mal que se ha enquistado en muchas sociedades, en muchos monasterios, en la Iglesia misma. Y a veces los que ya son viejos en la fe saben mucho, pero no se dan cuenta de los vicios y defectos adquiridos. Los que empiezan sabrán poco, se equivocarán en muchas cosas, pero tienen, cuando van de buena fe y buena voluntad, ese sexto sentido que hace ver ese mal enquistado donde está. Y por eso hay que escuchar a los jóvenes con todos sus defectos, con todas las cosas que a veces pues no entiendan, pero ahí también puede hablar el Espíritu Santo, faltaría más. Y así es en los conventos, en la misma iglesia, en las parroquias, en tantas cosas. Pidamos al Señor que nos haga entender en esta fiesta de San Benito lo que representaba, y nos lo dice muy bien el Evangelio. Son aquellos que lo hemos dejado todo por ti, los monjes. ¿Qué tendremos? Aquí en este texto del Evangelio no sabemos si Pedro lo dice en un sentido estrictamente material,
Si él todavía está pensando que Jesús es el Mesías terreno, el próximo rey, si está pensando en ser primer ministro o no, no lo sé. Pero el Señor lo pone en claro: el 100 por 1 y la vida eterna. No tanto aquí las cosas, sino tendrás la vida eterna, que no es el 100 por 1, sino muchísimo más. Es esa felicidad para siempre de aquellos que lo han dado todo por nuestro Salvador. Celebrando la fiesta del abad San Benito, patriarca de Occidente, oremos al Padre confiando en tal celestial patrono, para que la Iglesia de Cristo contribuya a reconstruir la unidad espiritual de Europa. En un clima de respeto, roguemos al Señor. Para que el episcopado de las distintas iglesias locales de Europa, unido en torno al sucesor de Pedro, mantenga viva la luz del Evangelio y acierte a iluminar los problemas de los hombres, roguemos al Señor. Para que los pueblos de Europa puedan encontrarse recíprocamente en un clima de amistad y aunar sus esfuerzos al servicio de una convivencia pacífica, roguemos al Señor. Para que el ideal de San Benito, orar y trabajar, se convierta en una regla válida todavía hoy para el equilibrio de la persona y de la sociedad, amenazadas por el predominio del tener sobre el ser, roguemos al Señor. Para que sepamos aunar el sentido de la universalidad con el valor de Dios y de la persona humana, avivando las raíces cristianas de nuestro pueblo, roguemos al Señor. Y que por intercesión de Santa Teresita podamos pagar las obras necesarias en los ruinosos locales, roguemos al Señor. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el ejemplo de San Benito, patrono de Europa, nos estimule a una vida más perfecta para responder fielmente a nuestra vocación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, estas ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Benito. Haz que nosotros, buscándote a ejemplo suyo, merezcamos conseguir en tu servicio los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José María y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, San Benito y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, ya nos invita de
Este es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su servidumbre, para que reparte la ración de alimentos. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Después de recibir la prenda de la vida eterna, te pedimos humildemente, Señor, que siguiendo las enseñanzas de San Benito nos dediquemos fielmente a tu obra y amemos a los hermanos con caridad ardiente por Jesucristo nuestro Señor. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.